Una vez más presentamos Noticias Bukele 503 y la valentía de nuestro presidente Bukele y el ministro Gustavo Villatoro nos destacó los factores que han permitido ganar en tan poco tiempo la guerra contra las pandillas. En la guerra contra las pandillas, el gobierno salvadoreño ha tenido que usar estrategias nunca conocidas. Una de ellas ha sido estudiar a profundidad el fenómeno de las pandillas que por años fue mutando. Nos tocó ir a revisar una gran cantidad de expedientes a la Fiscalía para entender todas estas mutaciones, para entender cómo habían ellos evolucionado. Otro de los aspectos que las autoridades identificaron es la complicidad de los gobiernos anteriores con los terroristas para hacerle daño a la población inocente. Todos nosotros leyendo la cantidad de muertos y ellos por otro lado sacando las grandes cantidades, millones de dólares de las arcas públicas. El funcionario también explicó que para eliminar a los pandilleros de colonias, barrios y comunidades han sido necesarias leyes más duras. Es decir, hemos venido también generando reformas legales necesarias en los momentos oportunos, ¿ya?, que es parte de toda esa preparación para esta guerra. El ministro de Seguridad nos expresa del Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT se construyó para garantizar que no exista la impunidad para los criminales que acabaron la vida de los salvadoreños. Escuché. El CECOT es el monumento a la justicia jamás construido. Imagínate cuánta sed de justicia hay en los últimos 10 años en este país, en los últimos 20. Luego de encabezar la lista de los países más violentos del mundo, mantiene la tasa de homicidio más baja del continente americano. Detiene la efectividad de las fuerzas de seguridad para capturar al remanente de las pandillas y liberar al país de estas estructuras criminales. En las últimas horas se han registrado importantes detenciones. Habrá piedad para los homicidas que vilmente le arrebataron la vida a otro salvadoreño. Este asesino es responsable del asesinato reportado el día 15 de agosto en Izalco, Sonsonate. Según la investigación, el hecho se habría dado tras una discusión con la víctima y ya fue capturada. Habría iniciado tras una discusión. A este sujeto se le incautó el arma con la que cometió el asesinato. También fue detenido por los elementos policiales Luis Ernesto Díaz Córdoba, quien bajo los efectos del alcohol le quitó la vida a 2 personas con una navaja y lesionó a 3 más en las cercanías de la Plaza Zurita en San Salvador. En Pachimalco, 6 hombres fueron detenidos por desórdenes públicos en un establecimiento de la zona mientras debatían. Según el reporte policial, estos sujetos discutían a los golpes por equipos de fútbol, por lo que deberán el proceso de acuerdo a la ley. En uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial. Mientras que en Santa Ana, durante un control vehicular, un motociclista fue detenido cuando al intentar evadir el procedimiento de tránsito, cayó sobre la vía con su acompañante y un niño de 9 meses. De acuerdo a la PNC, al realizársele una prueba antidoping, esta persona resultó positiva con 137 grados de alcohol y no portaba licencia. Mientras que elementos policiales capturaron a Carlos Alberto Galdames Mengíbar, quien en su motocicleta atropelló a una joven en Chalatenango. Posteriormente se dio a la fuga. La víctima lesionada llegó a su lugar de vivienda, sin embargo, horas después falleció. Por este hecho, este sujeto será procesado por el delito de homicidio culposo.